Durante este mes de octubre, y el presbítero Felipe ya lo ha señalado, que es el mes en el que celebramos la Reforma Protestante, ¿verdad? Nosotros hemos estado exponiendo ciertos pasajes de la Biblia que nos presentan aquellas doctrinas fundamentales que nuestros ancestros en la fe, nuestros antepasados en la fe, defendieron con tanta fuerza. Y es por eso que hemos hablado acerca de la confiabilidad de las Escrituras y también hemos hablado de la justificación por la fe solamente. Y hoy nos vamos a enfocar en una tercera doctrina cardinal, en una tercera doctrina esencial, y me estoy refiriendo a aquella conocida como la perseverancia de los santos o la seguridad de la fe. De hecho, en la opinión de algunos que se opusieron a la Reforma, esta doctrina era la mayor de las herejías protestantes. Y es conocida la afirmación del cardenal Bellarmino, quien efectivamente señaló esto. ¿Por qué? Porque él decía, si la iglesia no es la que les puede dar seguridad, entonces las perdemos todas. Y los protestantes que decían, no, es Cristo mismo, Dios mismo, quien nos da la seguridad eterna, quien nos da la certeza de nuestra salvación. Entonces quiero pedirles que por favor puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a leer desde los versos 22 al 30. Pero yo me voy a enfocar en los versículos 27 al 29 para esta exposición. Entonces, Juan 10, versículos 22 al 30. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les contestó, se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Yo y el Padre, uno somos. En este texto que acabamos de leer, encontramos ciertas verdades fundamentales de esta doctrina de la perseverancia de los santos y su corolario, ¿verdad? O su correlato, la seguridad de la fe. Y estas verdades están destinadas a responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo estar seguro, una vez que he comenzado a correr la senda cristiana, de que voy a llegar a la meta? ¿Cómo saber que voy a terminar bien? ¿Cómo puedo estar seguro de que voy a perseverar hasta el fin? ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente voy al cielo? De que soy salvo. Bueno, en respuesta a estas y otras preguntas similares, nuestro texto nos habla de ciertas verdades que servirán de apoyo cuando la inseguridad, cuando la duda asalte en nuestro corazón. Y estas verdades están destinadas para traer seguridad al creyente, de que una vez que está en Cristo, permanecerá en Cristo por toda la eternidad. Por lo tanto, querido creyente, estas verdades son para ti, para que las atesores en tu corazón, para que las guardes en tu corazón, para que te aferres a ellas cuando el miedo y la duda te acosen. Ahora, las verdades que este texto nos presenta pueden ser agrupadas de la siguiente manera. En primer lugar, vemos aquí quiénes son los que disfrutan de la seguridad en Cristo.
Eso está en el verso 27. Y en segundo lugar, ¿qué bendiciones disfrutan los que reciben esta seguridad? Entonces, ¿quiénes son los que están seguros en Cristo? ¿Y qué bendiciones disfrutan los que reciben esta seguridad? Y con eso presente, nuestro tema para hoy es el siguiente: seguros en Cristo. Seguros en Cristo. Vamos entonces con lo primero. ¿Quiénes están seguros? ¿Quiénes son estos que están seguros? Fíjense que el capítulo 10 del Evangelio de Juan registra las palabras de Jesús, como nos dice aquí el verso 22, palabras que fueron habladas en la fiesta de la dedicación. Tal vez estás pensando, no tengo idea qué es eso. A lo mejor alguno de ustedes ha escuchado del famoso Hanukkah. Menos. Sí, algunos sí, algunos sí. Hanukkah es la fiesta de la dedicación judía. Y en esta fiesta, ¿qué se hacía? Se conmemoraba la rededicación del templo que había sido profanado por el sirio Antíoco Epífanes, y que había puesto, ¿verdad?, en medio del templo una estatua a Zeus. Y eso para los judíos era la mayor de las profanaciones. Entonces surgió un personaje llamado Judas Macabeo, no tiene nada que ver con el uso que se le da al término actualmente, quien junto con otros judíos lograron finalmente expulsar a los sirios, expulsar la profanación del templo y dedicaron nuevamente el templo a Jehová, a Yahvé, al Dios de los judíos, y esto fue aproximadamente en el año 164 antes de Cristo. Entonces, fíjense, el templo tenía una importancia capital para la vida de los judíos, para la identidad de los judíos. Ahora, Jesús, en este capítulo 10 del Evangelio de Juan, dice en el versículo 36 que el Padre lo santificó, o mejor dicho, lo consagró para ser el Mesías. Por lo tanto, fíjense, en última instancia, el templo que hacía, el templo apuntaba, el templo señalaba a Jesús, mostraba a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús en su propia persona, en su misma persona, era la forma verdaderamente consagrada de adorar a Dios. Mientras que antes, ¿qué hacían las personas? Iban a un templo terrenal y en ese templo terrenal se encontraban con Dios. Ahora, a través de Jesús, se abría un nuevo camino al Padre, se abría un nuevo camino a Dios. A través de Jesús las personas podían venir y adorar a Dios por medio de Él. Jesús entonces había tomado el lugar del templo terrenal y la adoración solo se realiza hoy en día a través de Jesús. Entonces es en ese contexto, nos dice Juan, que los judíos rodearon a Jesús y le dicen: ¿hasta cuándo nos tienes en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora, es cierto que Jesús hasta ese momento no se había proclamado públicamente como el Cristo o como el Mesías. Y probablemente no lo había hecho porque mucha gente entendía que este Cristo y este Mesías era en realidad un líder político, un líder militar que iba a derrocar a los romanos y que le iba a dar finalmente paz a los judíos, es decir, iba a liberar a los judíos de la opresión romana. Pero Jesús, ciertamente, en algunas de sus conversaciones privadas, él se había identificado totalmente como el Mesías. No sé si alguno de ustedes recuerda su conversación con la mujer samaritana. En esa conversación con la mujer samaritana, ella pregunta: cuando venga el Mesías, Él nos va a aclarar todas las cosas. Y Jesús le dice: yo soy el Mesías, el que habla contigo. Yo soy el Mesías.
También Jesús en otras ocasiones les había dicho a sus discípulos que Él era el Mesías. Él era el Cristo, el que había de venir. Pero en público, parece que Jesús evitó este título. ¿Debido a qué? Debido a esta confusión popular que existía. Debido a que lo iban a identificar con un líder político, con un líder militar, que él ciertamente no era. Entonces, en respuesta a esta pregunta o exigencia de los judíos, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Jesús qué hace? Jesús expone una de las enseñanzas principales de las doctrinas de la gracia. ¿A qué me refiero? A la doctrina de la incapacidad espiritual del pecador. Fíjense lo que él les responde en el verso 25. Dice, Jesús les contestó, se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Fíjense, la Biblia enseña que el problema del ser humano no es que todavía no haya decidido abandonar el pecado. La Biblia enseña que el problema del ser humano es que a causa del pecado, el ser humano está espiritualmente muerto. Está espiritualmente muerto. Por lo tanto, está incapacitado para hacer alguna cosa para su propia salvación, para obtener su salvación. El apóstol Pablo lo dice claramente en Efesios capítulo 2. Él dice que todos están muertos en sus delitos y pecados. Es decir, no hay esperanza alguna para un muerto, a menos que milagrosamente resucite. Del mismo modo, sin la gracia salvadora de Dios, el pecador no puede creer. Y Jesús dijo esto al afirmar en el verso 25 que Él se había revelado con toda claridad. Él dice, se lo he dicho y no creen. Se lo he dicho y no creen. Ya lo dijimos, Jesús no se había proclamado públicamente como el Mesías, pero en sus enseñanzas Él había dejado muy claro quién era. Muy claro quién era. Recordemos, Jesús, Él se había identificado abiertamente como Hijo de Dios. También se había identificado claramente como Hijo del Hombre. Y este título, Hijo del Hombre, es un título claramente mesiánico. Habla de aquel que sería el Cristo. También Jesús se había referido a sí mismo como el pan de vida, como la luz del mundo. También repetidamente Jesús había dicho que Él era enviado del cielo. Y Él adoptó el nombre divino Yo soy, Yahweh, Jehová, Yo soy. Entonces estas y otras enseñanzas fueron lo suficientemente claras como para que sus discípulos creyeran en Él como el Cristo. Y el hecho de que los líderes religiosos judíos no creyeran, revela ¿qué cosa? Revela la perversidad moral y la incapacidad espiritual en la que ellos se encontraban. No podían entender, no podían ver que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que Él era el prometido. Y fíjense que Jesús aquí en el verso 25 también hace la misma observación acerca de sus obras, refiriéndose específicamente aquí a sus milagros. Él dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Queridos, muchas veces las personas piensan que Jesús era una especie de mago, una especie de milagrero. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Los milagros de Jesús cumplieron muchas profecías. Y estos milagros solo podían explicarse por el simple hecho de que Él era el Mesías. Por ser el Mesías, Él realizó estas señales. Por ser el Mesías, Él realizó estos milagros. De hecho, esta es la función principal de los milagros. Dar testimonio de que Jesús es el Cristo.
A veces las personas piensan que los milagros son solo señales o algo espectacular. No, en la Biblia las señales dan testimonio de algo. Y particularmente en el caso de Jesús, dan testimonio de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasó con los milagros de Jesús? Solo endurecieron los corazones de los incrédulos, demostrando una vez más la esclavitud pecaminosa de sus corazones y mentes. Teniendo la evidencia allí, viendo los milagros que Jesús realizaba, no creyeron, no quisieron creer. Y Jesús aquí culmina su respuesta explicando la causa de la incredulidad de los judíos. Él les dice en el verso 26, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Fíjense lo importante de esta afirmación. Es tremenda esta afirmación. Si tú estás aquí y no eres cristiano, déjame decirte algo. Esta afirmación es muy importante y necesitas escucharla hoy. La mayoría de la gente que piensa, bueno, Jesús está diciendo que no son de sus ovejas porque no creen. Es como si alguien dijera, yo no soy cristiano porque no creo. Por eso no soy cristiano, porque no creo. Pero Jesús dice otra cosa aquí. Jesús dice, la incredulidad de ustedes se debe a que no son de mis ovejas. Porque no son de mis ovejas, ustedes no creen. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la incredulidad no es la causa de la separación del hombre de Dios. La incredulidad es el resultado, es la señal de dicha separación. No creyeron estos hombres aquí porque su naturaleza estaba en tinieblas, porque su corazón estaba endurecido por causa de la depravación total del ser humano. Y además, dado que Jesús aquí afirma que no eran elegidos, es decir, no son de mis ovejas, por eso permanecieron no regenerados, por eso no nacieron de nuevo, por eso no reconocieron a Jesús como el Señor y el Salvador. Entonces, el hecho de que no eran ovejas de Jesús no los excusaba, al contrario, los acusaba aún más. Como no son de mis ovejas, ustedes no creen. Es lo que Jesús nos dice hoy. Ustedes no son cristianos no porque no crean en mí. Ustedes no son cristianos porque no me pertenecen. Por eso no son cristianos. La decisión no está en ustedes, dice Jesús. Es una decisión eterna que se tomó antes de la creación del mundo. Ahora, la respuesta de Jesús ofrece aquí valiosas enseñanzas para los creyentes. Porque nos recuerda en primer lugar que no somos miembros de la iglesia o no somos miembros del rebaño del Señor porque creemos. No nos salvamos a nosotros mismos creyendo en Jesús, sino que Dios es quien nos salva por medio de la fe. Por eso la salvación es del Señor. Creemos porque hemos sido salvados, porque hemos sido incluidos en el rebaño de Cristo por su gracia soberana. De hecho, no podemos creer a menos que nazcamos de nuevo. Es decir, hasta que el Espíritu Santo venga y cambie la disposición, la naturaleza pecaminosa y nos convierta en ovejas del Señor Jesucristo para que así escuchemos su voz. Jesús lo dice aquí. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Fíjense, es porque Jesús nos llama mis ovejas que escuchamos su voz y le seguimos. No es al revés. Es por causa de Él. Es por causa de Él.
Ahora, sin duda, hay que creer para ser salvo. Hay que creer en Jesús para ser salvo. Pero nuestra salvación, y esto es lo que quiero que me entiendan, nuestra salvación no se basa en mi fe. No se basa en mi fe. Mi salvación se basa en la gracia de Cristo, quien llama a sus ovejas a la fe. Quien llama a sus ovejas a la fe. Pensemos un poco más para que entendamos bien esto. ¿Por qué una persona cree y la otra no? ¿Por qué una persona es creyente y la otra no? ¿Se han hecho esa pregunta? Alguien puede decir, bueno, tal vez esa otra persona es más espiritual por naturaleza. O esa persona es más dispuesta. O esa persona es más capaz de entender estas cosas espirituales. No, dice la Biblia. Esas no son las respuestas. Según la Biblia, todos los creyentes eran tan pecadores y estaban tan espiritualmente muertos como cualquier otra persona hasta que nacieron de nuevo. Solo por la gracia soberana de Dios en la elección, las ovejas de Cristo creen y son salvas. Y una vez que son salvas, ¿qué es lo que hacen las ovejas de Cristo? Bueno, Jesús nos dice aquí, oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Fíjense, nadie que no sea una oveja del Señor Jesucristo puede oír la voz de Jesús y seguirlo. Solo aquellos que son sus ovejas lo escuchan y le siguen. Y queridos, esto es muy, muy importante. Porque cuando creemos en Jesús, vemos que todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, prueba, como dice aquí el verso 30, que Él y el Padre son uno. O sea que Jesús es Dios, que realmente Él es Dios. Y eso significa que si somos ovejas de Cristo, Él va a ser el amado de nuestra alma. Le vamos a amar con todo nuestro corazón. Lo vamos a ver como igual y uno con el Padre. Y esto nos va a animar y va a despertar en nosotros el deseo de seguir a este Salvador tan maravilloso. Desearemos conocer la voz del pastor y dejaremos que Él guíe nuestras vidas. Y por sobre todo, conoceremos, experimentaremos el amor de Dios. Entonces, ¿quiénes están seguros? ¿Quiénes están seguros? Aquellos que son ovejas de Cristo. Aquellos que han sido dados a Cristo por el Padre. Porque solo las ovejas oyen la voz de Cristo y le siguen. Entonces, para estar seguro en Cristo, necesitas pertenecerle. Necesitas ser de Él. Entonces no te engañes con la religión, porque aquí no estamos hablando de religión. No creas que puedes abrirte el camino al cielo. No creas ilusamente en que todos los caminos llevan al cielo, porque eso no es así. Solo los que son de Cristo pertenecen a su rebaño y gozan de seguridad eterna. Entonces te pregunto, ¿eres de Cristo? ¿Eres de Él? ¿Le perteneces a Él? ¿Realmente eres una oveja del Señor Jesucristo? Hemos visto entonces quiénes son los que disfrutan de la seguridad, las ovejas de Cristo. En segundo lugar, ¿qué bendiciones reciben las ovejas de Cristo? ¿Qué bendiciones son las que reciben las ovejas de Cristo? Bueno, Juan menciona aquí dos grandes bendiciones. Vida eterna, plena seguridad. Vida eterna, plena seguridad. Jesús dice lo siguiente,
de sus ovejas. Verso 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Por definición, ¿verdad? No necesitamos ser muy brillantes, pero por definición, la vida eterna no se puede perder, ya que es eterna, dura para siempre. Vida eterna. Es cierto que los falsos discípulos pueden, entre comillas, perder la salvación, por la sencilla razón de que nunca la tuvieron, por la sencilla razón de que nunca fueron salvos. Por eso pueden supuestamente perder la salvación. Pero quienes verdaderamente creen, es decir, quienes han recibido el don de la fe, una fe viva, una fe obediente, no pueden perder la salvación. No la pueden perder. La vida eterna, nos dice la Escritura, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y un regalo que se quita nunca fue realmente un regalo. Y como Dios no puede cambiar, sus dones, sus regalos, no pueden ser revocados. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Por tanto, si estás seguro de que tienes el don de Dios de la vida eterna, puedes estar seguro de que siempre la tendrás. Por siempre la tendrás. Ahora bien, como nosotros somos propensos a dudar, Jesús expresa esto de una manera más categórica. Él dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, dice él. Fíjense, un cristiano puede perder muchas cosas en el mundo. Puede perder la salud, puede perder el dinero, puede perder la posición social, puede perder la estima, la comodidad, y a menos que Jesús vuelva antes, este plátano oriental me tiene frito, a menos que Jesús vuelva antes, todos vamos a perder la vida terrenal me refiero. Pero lo que no va a perder un cristiano jamás es la vida eterna, la vida eterna. Dado que Jesús resucitó de entre los muertos y entró en su reino eterno, nunca habrá un momento en que Él no cumpla su promesa. Como dice la carta a los Hebreos, porque éste, refiriéndose a Jesús, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por esto también puede salvar por completo, dice, a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Para siempre está allí intercediendo, cuidando de su pueblo, cuidando de sus ovejas, llevando a sus ovejas a la vida eterna. Pero no solo el cristiano recibe la bendición de la vida eterna, sino que también el cristiano recibe la bendición de la plena seguridad. Jesús continúa diciendo aquí en el versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie, dice, las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Es difícil imaginar cómo alguien podría estar más seguro después de leer estas palabras. Jesús dice que estamos seguros en su mano, seguros en su mano, pero añade que la mano del Padre también nos asegura. Por lo tanto, estamos doblemente seguros en las manos de Jesús y en las manos del Padre. Por lo tanto, si nos sentimos inseguros, si estamos dudando, si tú ves tu vida y dices, chuta, yo digo ser cristiano y mira cómo vivo. Digo que soy cristiano y mira la porquería que hice. Digo que soy cristiano y mira el testimonio que estoy dando. Si estás inseguro,
tienes que recordar que el Padre y el Hijo te guardan en sus manos. Jesús dijo que estamos seguros en sus manos y en las manos del Padre. Ahora la pregunta es, ¿qué sabemos de estas manos? ¿Qué es lo que sabemos de estas manos? Aunque obviamente se trata de lenguaje figurado porque Dios es espíritu, no por eso las verdades que transmite esa figura no son verdaderas. ¿Qué sabemos de las manos del Padre? Bueno, en primer lugar, las manos del Padre son manos creativas. Manos creativas son las manos que hicieron el mundo, que formaron al hombre del polvo de la tierra. Y esto nos enseña algo muy importante, que Dios nos conoce porque Él nos creó. Él nos hizo. Y además, esto nos dice que fuimos creados con un cierto propósito. Hay una razón para tu existencia. ¿Sabes por qué vives? ¿Sabes por qué estás en este mundo? Para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Para eso vives. Entonces las manos del Padre son manos creativas. Pero también las manos del Padre son manos amorosas. Son manos amorosas. Porque son las manos que siguen cuidando y sosteniendo todo lo que ha creado. Son las manos de la providencia. Providencia no es un barrio en Santiago. Providencia se refiere al cuidado continuo y permanente de Dios sobre toda su creación. Él mantiene todo esto. Alguien dice, no, pero estas son las leyes generales. No, Dios hace que ellas funcionen. Si Dios dice que no funciona, se acaba todo esto. Él es el Dios de la providencia. Él guarda y protege, gobierna su creación. Y sus manos nos han sostenido cuando estábamos a punto de caer. Y eso prueba su amor y prueba también que Él no abandonará a aquellos que verdaderamente son sus hijos. Pero también las manos del Padre no solo son creativas, amorosas, también son manos poderosas. Son manos poderosas. Jesús dice aquí que el poder del Padre protege a los suyos. Es como si Jesús, sabiendo nuestra necesidad de aliento, envolviera su mano salvadora con la mano omnipotente de Dios Padre y nos dijera, mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y es evidente que no hay nada ni nadie más fuerte que Dios. Así que si nos ponemos en sus manos, jamás nos podrán arrebatar de Él. Es cierto que somos débiles, pero Dios es fuerte. Es cierto que somos propensos al error y a los tropiezos, pero Dios es fiel en rescatarnos y levantarnos. Es cierto que nos acosan muchos enemigos y peligros, pero Dios es mayor que todos ellos, así que nadie nos va a arrebatar de su mano jamás. Y cuando Jesús dice que nadie puede arrebatar a los creyentes de sus manos y de las manos del Padre, la pregunta obvia es, ¿qué incluye ese nadie? ¿Qué incluye ese nadie? Bueno, la respuesta es todo. Incluye todo. Ese nadie incluye el tiempo, ya que el tiempo no tiene ni un efecto en Dios. La muerte está incluida. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y el dador de la vida. El pecado tampoco puede arrebatar al verdadero creyente de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios derrotó al pecado mediante la muerte de su Hijo en la cruz. ¿Y qué hay de los poderes terrenales? Bueno, son parte de ese nadie, ya que Dios gobierna sobre toda la creación. ¿Y qué hay de los poderes espirituales, de Satanás y de sus secuaces? Bueno, la Biblia muestra que Satanás no puede ir más allá en sus perversas maquinaciones de lo que Dios permite.
Entonces Jesús afirma que Dios no permitirá que nadie arrebate a sus ovejas de sus manos. Y aquí incluso nosotros mismos estamos incluidos en este nadie, con todas nuestras tendencias necias, pecaminosas y rebeldes. Nada, absolutamente nada de lo que hagamos puede arrebatarnos de las manos poderosas de Dios. Estamos entonces seguros en las manos creativas, amorosas, providenciales, poderosas del Padre. ¿Y qué hay de las manos de Cristo? ¿Qué hay de las manos de Cristo? ¿Qué sabemos de las manos de Cristo? Bueno, en primer lugar, que son manos humanas. Son manos humanas. ¿Y eso qué significa? Son manos que conocen el dolor. Son manos que entienden el cansancio. Son manos que entienden nuestra condición. Jesús no está lejos de nosotros. Nos comprende. Nos acompaña en nuestras debilidades. Porque Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Además, las manos de Jesús no solo son manos humanas, son manos extendidas. Son manos extendidas. Y nosotros vemos las manos extendidas de Jesús por todo el Nuevo Testamento. Son manos que se extienden para sanar. Las vemos tocando y sanando a un leproso que nadie más tocaba. Las vemos devolviéndole la vida a la hija de un principal de los judíos. Fueron las manos también que tocaron al hijo de la viuda de Naín para devolvérselo con vida. Y fueron las manos extendidas que le dieron vista al hombre que había nacido ciego. Las manos de Jesús sanan. Pueden sanar cualquier dolencia. Las manos de Jesús. Entonces son manos humanas, son manos extendidas, pero principalmente las manos de Jesús son manos heridas. Manos heridas. Las marcas de los clavos de la crucifixión están en esas manos. Y fue por nosotros que fueron heridas. Y Dios dijo que eso iba a suceder. Fue profetizado, fue anunciado. Por ejemplo, el Salmo 22, verso 16, donde se presenta la crucifixión del Señor, dice: los perros me han rodeado, me ha acercado una pandilla de malhechores, horadaron mis manos y mis pies. Estaba anunciado que así sería. El profeta Isaías, en el famoso capítulo 53, verso 5, dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y el profeta Zacarías, en el capítulo 13, verso 6, dice: le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Manos de Jesús son manos heridas y fueron heridas en la cruz. Y ahora te pregunto, ¿no son las manos heridas de Jesús evidencia suficiente de su amor por ti? Dios dice que la oferta de salvación en Cristo es perfectamente clara, que no hay excusa para no recibirla. De hecho, dice que el camino de la salvación en Cristo se ha manifestado, es decir, se ha dado a conocer claramente en Cristo Jesús. Y hoy es la mano de un Dios misericordioso la que te ofrece el camino a la salvación. Si tú dices que no puedes ver esas manos, ¿qué te dice Dios?
Mira las manos de Cristo. Mira las manos de Cristo. Mira esas manos heridas. Mira esas manos que llevan las marcas de los clavos que Jesús recibió al morir por tu salvación. Y por fe, dice Dios, puedes extender tu mano y tocar esas heridas. Puedes saber que son evidencia irrefutable del gran amor de Dios por ti. Porque esas manos fueron heridas por ti. Él fue crucificado por ti. Él murió en la cruz por ti. Que las extiende. Jesús murió por ti para que tú puedas estar seguro en sus manos. El apóstol Pablo pudo regocijarse plenamente en la seguridad de todo creyente, en la seguridad de la gracia inmutable de Dios. Él preguntó, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y él respondió, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Plena seguridad en Cristo Jesús. Queridos amigos, el Salvador conoce nuestra debilidad. Él sabe lo propenso que somos a desviarnos. Por eso, ¿qué hace Él? Nos toma de la mano y nos lleva de la mano. Como dice el Salmo 23, nos lleva a lugares de alimento, a lugares de descanso. Y lo más maravilloso de todo eso es que no hay animal salvaje, no hay circunstancia difícil que nos puedan arrebatar de esas manos amorosas. Jesús ama tanto a su rebaño que pagó con su vida para que sus ovejas pudieran descansar, tener gozo, consuelo y todo el cuidado que necesitan. Entonces, si conocemos al Señor Jesús, podemos seguirlo donde quiera que vaya, confiando en que su mano nos protege, confiando en que nos guarda para siempre. Y recuerda, nada, absolutamente nada, se interpondrá entre Jesús y sus ovejas. Por tanto, si eres una oveja de Cristo Jesús, te espera una vida eterna y abundante a su lado. ¿Por qué? Porque puedes estar completa y absolutamente seguro en Cristo. Si estás aquí y dices, no sé en realidad, no sé si soy de Jesús. He escuchado esto de la religión. Sí, alguna vez me llevaron a la iglesia. ¿Qué te dice Dios hoy? Mira esas manos heridas. Mira esas manos heridas. Son prueba irrefutable del gran amor de Dios por los pecadores. Y cuando las veas, corre a Jesús. Corre a Él. Entrégate a Él. Entrega tu vida a Él. Y tendrás plena seguridad y vida eterna.